utilizar el presente simple con el verbo to be, gramática, ejemplos y más, solo aquí con el Profe Otero. Bienvenidos a mi canal, este es el Profe Otero. Empecemos con la asesoría de este video, que es cómo utilizar el presente simple con el verbo to be. Y esto es importantísimo si estás aprendiendo inglés. Y lo primero que tenemos que saber es que el verbo to be en el idioma inglés se utiliza para dar información sobre personas o cosas en el tiempo presente. Y vamos a empezar con el presente simple con el verbo to be de manera afirmativa. Y para nosotros empezar a utilizar el presente simple de manera afirmativa, lo que tenemos que saber es que necesitamos un pronoun, un pronombre o un noun, un sustantivo, más el verbo to be de manera auxiliar, que serían las siguientes opciones: am, are y luego tenemos is aquí. Si no sabes cuáles son los pronombres, recuerda que los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. Y si no sabes qué es un sustantivo, es una persona, un lugar o una cosa de la que estás hablando. Teniendo esta referencia, vamos a empezar entonces con el primer ejemplo. El primer ejemplo que tenemos aquí es con I y podemos ver que dice I am David. Aquí tenemos lo que sería el pronombre o sustantivo, pronoun or noun, y tenemos el verbo to be en su forma auxiliar de am, y luego tenemos lo que sería el resto de la oración, que es I am David, o la información que nos va a proveer esta oración, y se traduce como yo soy David. Después tenemos you are Sofía, que you are Sofía tenemos you, que es tú, are, que es el verbo to be en su forma auxiliar, Sofía, que es la información que se está dando o el resto de la oración, que sería tú eres Sofía. Aquí podemos ver que el tiempo se está cumpliendo, sirve para dar información. Y luego tenemos he is Arturo, she is Paulina, it is beautiful. Tenemos estos tres ejemplos y los pongo juntos porque si ustedes se fijan tenemos he, she, it, que estos tres pronombres van a utilizar is. Y por ejemplo en el caso de he is Arturo tenemos el pronombre más el verbo to be, que nos ayuda aquí a dar esa información, y tenemos la información restante de la oración, que sería he is Arturo o Arturo, él es Arturo. Continuamos con she is Paulina, ella es Paulina. Algo que hay que decir que es muy interesante es que si ustedes se fijaron, estos pronombres he, she, it los podemos clasificar como tercera persona. Luego continuamos con it is beautiful, es bello, es bonito. Después de eso continuamos con los siguientes pronombres, que serían we, you, they. Y aquí vamos a ver que los vamos a poner en esta misma categoría porque ellos utilizan are. Por ejemplo, we are brave. Volvemos a la fórmula, pronombre, verbo auxiliar to be con are, y brave, que aquí estamos viendo que se puede agregar un adjetivo para que tú puedas expresar o dar esa información en tiempo presente. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. You are fast. Tú eres veloz. Vemos que se cumple aquí con lo que sería la regla. Pronombre más el verbo to be, que en este caso lo tenemos como are, y fast, que es un adjetivo que nos sirve, que nos va a dar información en tiempo presente. Y tenemos you are fast, tú eres rápido, o ustedes son rápidos, ¿ok? Y tenemos they are crazy, tenemos el pronombre they, luego tenemos el verbo to be otra vez con esta auxiliar are, y crazy, ellos están locos en el buen sentido de la palabra. Vemos que se cumple la regla y vemos que
el verbo to be en tiempo presente nos está funcionando de maravilla para dar información en tiempo presente. Vamos a recapitular un poco para que tengas el resumen de el tiempo afirmativo de presente simple con el verbo to be. Podemos ver aquí que tenemos que utilizar un pronoun o un noun, un pronombre o un sustantivo, plus más un are, is, que sería la forma auxiliar del verbo to be con el resto de la información. Y así podemos nosotros utilizar el presente simple con el verbo to be de manera efectiva. Solo aquí con el Profe Otero. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios para poder ayudarte. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete, síguenos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.